Bien, Federico Portas va a presentar la analítica como elemento clave en la gestión de las bibliotecas. Es ingeniero en sistemas computacionales, fue coordinador académico del Centro de Cómputos del ITESO, coordinador de servicios de información de la biblioteca del ITESO, responsable de la administración del sistema de gestión Aleph, del descubridor EDS, así como de los servicios de información en línea. También miembro del Comité para el Desarrollo de las Colecciones de Recursos Electrónicos, coordinador del programa de formación de usuarios de la biblioteca y viene desde México también. Bien, Federico, adelante. Pues muchísimas gracias, Soledad. No voy a probar si esto avanza. Muchas gracias, en particular a Soledad, el comité organizador. Les agradezco estos minutos. Trataré de ser breve para tal vez abrir una sesión de preguntas y respuestas, por un lado, y por otro lado, veo que muchos aspectos ya se han de alguna manera comentado con los expositores anteriores, en realidad. Todos vamos a tratar de Analytics. Bien. Analytics es un producto que perfectamente se puede conectar, para decirlo en un lenguaje más concreto, a prácticamente cualquier sistema de información o cualquier estándar que puede ser proveído por los editores. Por ejemplo, en este caso hablo de Counter. Conectarse también a los diferentes proxies. Y la idea es llegar a una interfase como el que ustedes están viendo en este momento. Las ideas fundamentales son de consolidación de la información. Es un aspecto prioritario en el cual hemos tenido un particular énfasis. Básicamente, no quiero yo dedicar mucho tiempo a esto, quiero hacer énfasis en otros aspectos, pero lo dijeron ya los colegas anteriores, hay una enorme cantidad de información en las bibliotecas. Yo no sé si es donde más hay información, pero ciertamente es inmensa, ¿no? Y de lo que se trata es de llevar todo eso que está desde un Excel hasta una base de datos tremendamente compleja, en Alma, en Aleph, qué sé yo, llevarlo a cuadros de mando como los que ustedes ven aquí, que representen lo que Mara tanto ha insistido, que revelen, ¿no? El otro día leía algo bien interesante y me llamó mucho la atención. La vida es un dentro que se hace fuera, aplicado al ser humano, aplicado a la vida humana. Y yo digo, miren qué interesante, yo creo que la biblioteca es una vida que también se hace fuera para los usuarios. Y la analítica lo que pretende es ponerla de manifiesto. Aquí no voy a detenerme mucho más porque no es otra cosa de lo que ya dijo Mara, ¿verdad? ¿Qué es lo que es la analítica? Pues precisamente es una representación en donde se ve la analítica, donde hay un valor agregado con la analítica y en donde se queda lo que actualmente ya ha pasado, que son los reportes. Creo que aquí se ve mucho más claro. En la medida en que uno va haciendo un nivel de analítica mayor, el valor que se da a los datos de la biblioteca, en este caso, aumenta. Lo voy a pasar rápido por lo que yo he dicho. Fundamentalmente, las características son las siguientes. La primera
es conectar a cualquier origen de datos. ¿Sí? Eso es muy importante. Comentaba yo que en ITMS Analytics hemos tenido ya la posibilidad de conectar prácticamente a cualquier LIS, desde COA hasta los más sofisticados como son ALMA, Folio, desde luego CIRSI, Aleph, etcétera. Prácticamente cualquier origen de datos. Junto con eso, es muy importante, la analítica debe tener esa característica, asociar. Claramente lo demostró la presentación de Springer, cómo están asociando una revista que aparentemente no se sabe el campo temático, no se sabe quién está citándola. Hay una enorme cantidad de datos asociados a la revista y justamente se hacen por la asociación, ¿no? La alta interactividad. Yo creo que en las dos aplicaciones que se mostraron anteriormente, muestran algo que aquí va a quedar muy claro y lamentablemente no voy a poder hacer una presentación, que es la parte de interactividad y asociación. Cualquier dato que se ofrece en la pantalla, ustedes pueden ver ese dato en particular, con qué está relacionado de todo el universo. Puede ser un autor, puede ser una cita, puede ser un préstamo, qué sé yo. Pero lo importante es que ese dato está asociado a todo lo demás. Finalmente, esa asociación que se puede establecer debe de quedar plasmada en una respuesta inmediata. Si no hay una respuesta inmediata, no es analítica. ¿Ok? ¿Por qué? Porque esa interacción que se da entre el dato que se presenta en la pantalla y lo que analmente percibe, lo que va a generar son preguntas. Y la función primordial de la analítica es generar preguntas, no respuestas. Las respuestas ya van a depender de otro tipo de factores. Finalmente, la visualización o el insight. Esa visualización va a depender precisamente de los objetos de análisis. Una vez que uno establece las preguntas o que uno ha quedado con la pregunta en la cabeza, los objetos de análisis deben de ser capaces de resolverlos. Probablemente haya necesidad de ajustar, o sea, dar flexibilidad al modelo. Esto es muy importante en un sistema de analíticas. En la medida en que se tenga flexibilidad, uno va a poder complementar con todo aquello que me hace falta. ¿Y por qué me va a hacer falta? Porque las preguntas que todos tenemos son diferentes entre nosotros. Bien, muy rápidamente, algo que ya dijeron, la localización de patrones atípicos. Es algo clásico que la analítica puede interpretar de manera rapidísima. Por ejemplo, aquí, no sé si ustedes detecten, yo aquí no lo veo muy claramente, además de mis ojos creo que no es muy clara la imagen, pero hay un elemento de entradas en un proxy. Este es el proxy, es el análisis de un proxy, cualquier proxy, no quiero saber cuál. ¿Sí? Hay por aquí, si no recuerdo mal, una inmensa cantidad de datos que de inmediato llaman la atención. Bueno, eso, creo que esto se derivó de una institución en América Latina. Al detectar los accesos en una base de datos, de inmediato a través de un gráfico, uno puede resolver claramente desde dónde están viniendo. Si esta fue una institución de Chile, oh sorpresa, estamos viendo que la inmensa mayoría de los accesos provienen de Europa Oriental. Están solo viendo, eso es bien importante, ¿no? Tendencias. Acá rápidamente vemos cómo con la posibilidad de seleccionar, había dicho yo hace un instante que todo es factible de interactuar. Bien, yo puedo seleccionar de enero a agosto un periodo de tiempo que es similar para todos los otros meses y detectar el comportamiento. Creo que esto nuevamente es un análisis del proxy y ver que de inmediato brinca, no sé si es el año 2022, pero es notablemente inferior a estos años. Obviamente fueron por pandemia, aquí baja, evidentemente, pero hay que analizar este punto, ¿no? Es justo lo que decía Mara. Aquí cambia. Bien, de inmediato, volviendo nuevamente al ver que hay un periodo de tiempo igual, lo que hago es, perfecto, bueno, vamos a ver si hay alguna carrera, el cambio debe de ser inmediato. Yo estaba viendo por periodicidad, ¿ok? El cambio, ahora digo, tratar de analizar si hay algún parámetro, hay alguna variable
que pueda explicar ese comportamiento, y es el caso. Aquí están listadas, si no veo mal, ¿sí? Justo por facultad o por programa académico. Y nuevamente con un color se representa el año. Observen cómo el verde, que es el 2022, aparentemente en todas las carreras, bueno, estoy viendo únicamente un sector, hay una caída. Entonces, tampoco se explica por carrera. Esto es parte. Llevado a una tabla pivote de pertenencia, una tabla típicamente de Excel, ahora lo que estoy haciendo es combinar nuevamente año y mes y tratar de especificar en dónde está esa caída, identificar esa caída. ¿Ok? Bien. Esto es algo bastante interesante, creo yo, pero me parece que voy a hacer un poquito más de énfasis en lo siguiente, la consolidación de los servicios. ¿Sí? Para todos nosotros que hemos trabajado en las bibliotecas, esto es cosa de todos los días. Son los diferentes servicios que hay que ofrecemos a nuestra comunidad. Comentaba que una de las grandes características, si no es que la principal característica de la analítica, es la facilidad de poder consolidar. En concreto, para las bibliografías de las carreras universitarias, hemos desarrollado el modelo que le llamamos consolidado, pero no, dice bastante, pero el nombre no es muy afortunado probablemente, porque consolida tanto el uso de los recursos digitales como de los físicos, tomando en cuenta la malla. Puede no tomarla en cuenta, puedo yo prescindir de la malla, pero lo interesante es ver el comportamiento con respecto a la malla. Esto es muy utilizado en algunos países fuertemente de América Latina. Básicamente lo que tratamos es de ver cómo se usan los recursos, todos consolidados, los digitales y los impresos, quiénes usan las bibliografías. Las bibliografías no son en estos países, digamos, opcionales. Hay la directiva de usar la bibliografía obligatoria, pero también se puede usar la bibliografía complementaria. Y lo que es muy interesante es ver cuál es la proporción de uso que se da. Porque de hecho, en las bibliografías oficiales, esta universidad que les voy a presentar es una universidad sumamente grande y ha ahorrado una cantidad de dinero impresionante porque en lugar de comprar bibliografía oficial para todas las sedes, lo que hace con el sistema, este sistema de analíticas, es transferir ejemplares. Ok, tal sede no usa suficientemente tal título, que es bibliografía oficial, pero la otra sede no tiene ejemplares y lo está demandando. En lugar de comprar para la otra sede, lo que hace el sistema de distribución es transferir. El ahorro ha sido impresionante. Bueno, evidentemente hablamos de una institución de más de 100,000 estudiantes distribuida a lo largo y ancho del país. ¿Quiénes la usan? Y finalmente, ¿quiénes pagan? Yo creo que esto es muy importante, ¿no? Aquí sí se llega a determinar por cada instituto, aquí se reúnen varias instituciones, pero cada instituto se le carga el uso de los consumos de la bibliografía, ya sea física o digital. Puede ser que en otros casos no, pero el dato está. ¿Okay? Y justo a esto es a lo que dimos solución, ¿verdad? O sea, se desarrolló este modelo de análisis en donde indica, comentaba yo con ustedes, los libros físicos y digitales, cuáles son los títulos en el estándar y fuera del estándar, es decir, toda la malla está aquí reflejada, absolutamente, todos los planes de estudios de cada carrera y asociada a su bibliografía. ¿Cuál es la bibliografía complementaria y la obligatoria? ¿No? Por supuesto están las bases de datos y el modelo es este que les comentaba, que es el consolidado. ¿Quiénes la usan? En realidad, este detalle es posible, podemos conocer si son estudiantes o docentes, quiénes de esos estudiantes están en las asignaturas, cuáles son los listados de libros con, obviamente, los ID de los proveedores, el listado general de usuarios,
prácticamente con todos los datos de ellos, y bueno, el índice anual de las carreras. ¿Quiénes pagan? Aquí hay una universidad, hay institutos, y desde luego hay carreras, hay ciudades, este es un instituto de Chile, y hay servicios centralizados en la matriz, ¿no? Lo que se obtiene o lo que se ha obtenido en esta y en otras instituciones de Chile son cuadros parecidos a los que ustedes ven aquí. Esta es evidentemente una foto tomada directa de la salida de Analytics, ¿no? Entonces, bueno, pues simplemente se están destacando con flechas cuáles son los crecimientos en cada uno de estos aspectos que he comentado. Acá tenemos bases de datos y libros. Posteriormente hay el reporte de las bibliografías básicas. Anteriormente estaba, bueno, bases de datos, ¿ok? Las bibliografías básicas. Aquí se añade algún tipo de un cuadro de análisis en donde se reporta en tabla estos gráficos. Nuevamente bibliografías básicas por institución, si es la universidad o es el centro técnico. Distintas gráficos que ilustran las diferentes dimensiones. ¿Ok? Bueno, este es el más interesante. Yo le preguntaba a Soledad esto cómo se maneja aquí en Argentina. El uso de la bibliografía oficial y complementaria ligada a la malla, ¿no? Lo que hace este producto es justamente llegar al absoluto detalle, a la mínima expresión de quien lo hace. Con Counter no puedo dejar de acordarme de lo que presentó ahora Springer, ¿no? Con una enorme diferencia, no de lo que presentó Springer, sino de lo que hace Analytics Counter como tal. En primer lugar, de los reportes a los análisis, ya lo comentaba. Hay un abismo de diferencia entre lo que puede dar un reporte y un análisis. Me explico. Un reporte, este es un reporte típico Counter. ¿Okay? Uno. Hay varios reportes. Hay por revistas, journals, hay books, hay denials, etc. Hay una gran variedad de reportes. Lo que he encerrado en este cuadrito es de una sola revista, esta, American Chemical Society, Applied Electronic Materials, es uno solo y tiene las diferentes métricas, pero es un solo título. ¿Ok? Un título de un proveedor. Y esta es una matriz de Excel que seguramente todos conocemos. ¿Ok? Esto se saca por proveedor. La pregunta aquí es clave. Tengo una métrica. ¿Qué pasa si yo quiero juntar dos métricas, una sola métrica de dos o más editores? Lo que tengo que hacer es bajar la sábana Excel de esos editores, de esa métrica en particular, y empezar a hacer, poner en juego mi habilidad con Excel. Bien. Esto en Analytics cambia sustancialmente. Esa es la parte en que yo puedo revelar el uso con patrones gráficos como este, o, por ejemplo, llegar a lo que tanto se comentó con Springer, que de hecho es el ejemplo que puse. Yo puedo indicar el recurso. ¿Cuál es el recurso que quiero analizar? Bueno, creo que aquí es base de datos, cuando es base de datos del editor, pero adelante está justo, bueno, son las bases de datos, gráficos como este tipo, pero quiero llegar a los denials. Bueno, ahí están las diferentes métricas, total de investigaciones, total de requests, total de unique, y junto con estas gráficas, llegar a otras que son bien interesantes, ¿no? Uno a veces descubre cosas realmente interesantes, por ejemplo, en el total de item investigations. Es impresionante. Hay un radio que se calcula en el total de investigaciones, total item investigations, y el engagement con el usuario. Ese ratio me puede dar una métrica de qué tan frecuentemente el usuario accedió a ese artículo. Porque la investigación, la métrica investigación, lo que me hace es la interacción que tiene el usuario con ese artículo, ya sea revista o libro. Pero de ahí sale el engagement.
Bien interesante, ¿no? Y eso es una métrica que se deriva de las counter. Lo que quería comentar acá es que, por ejemplo, creo que elegí Springer, si no mal recuerdo. Proveedor, creo que sí es no, Science o Springer, creo que es Elsevier o Springer. Uno selecciona el editor y aquí tiene justo lo que comentaban. ¿Cuáles son los denials? Es otro reporte. No quiero enlistar la cantidad de reportes que hay, pero hay para libros, para revistas, para bases de datos y para cada uno de estos tipos de material hay varios métricas. Pero aquí, con un clic yo puedo llegar a saber cuáles son los denials que una cierta revista puede tener. Y entonces empezar el proceso que nos describió Springer. ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que está sucediendo aquí? ¿No? Pero es importante tenerlo en primera mano. Y no con reportes, sino a través de un clic o 2 clics, ¿no? Cambiando de tema muy rápidamente, pues son aplicaciones que podría yo platicarlas de la Javeriana que comentaron también. La Javeriana hizo su proceso de migración a Folio, partiendo de CIRSI, una sede, la otra con Olive, a partir de Analytics Mark. Es decir, desmembramos todo el Mark, absolutamente todo el Mark, en su tag, subcampo, indicador, valor, y lo relacionamos entre sí con todo aquello que tenga relación. ¿Se acuerdan ustedes cuando dije que se asociaba todo lo que estaba asociado? Pues aquí se puede ver muy claramente. Yo podría pedirle, probablemente no lo identifiquen, pero cualquier indicador, esto que está aquí son los campos Mark. Si yo pongo y presiono la tecla Y, me va a decir cuáles son las etiquetas y los registros y los subcampos que tienen esa etiqueta Y presionada. Eso es asociación. En el momento de que yo presiono, me dice de toda la estructura Mark, quién tiene asociado el Y y quién no lo tiene. O dicho más claramente, si tuviera yo aquí el campo de idioma, no lo recuerdo, presiono idioma francés, la 041, y de inmediato me va a decir cuáles son los registros que tienen francés y cuáles no. ¿Ok? Pero inmediato quiere decir inmediato. O sea, instantáneo. Y no tan solo eso, yo puedo decir, a ver quién tiene francés y alemán. Es decir, puedo ir haciendo un conjunto ilimitado de asociaciones. Okay. Era el caso aquí, bueno, vemos el título, las etiquetas, la 245, la 700, etcétera. Si ven ustedes, precisamente está desmembrado para hacer ese filtro, ¿no? Aquí creo que está la 41. En el momento de yo seleccionar cualquiera 41, por ejemplo, de ruso, quedan asociadas todas las etiquetas que tienen que ver con los registros catalogados como ruso. Bueno, esto lo hicieron en la Javeriana, llegaron a detectar, o sea, purificaron, por así decirlo, el Mark antes de llevarla a Folio. De hecho, identificaron aspectos, caracteres específicos, hay una, bueno, creo que aquí no aparece, en donde había caracteres que no podían subir a Folio porque en algún campo, en algún valor, había una secuencia que Folio no identificaba. De hecho, ahorita hay otra transición de Folio en México, me refiero al Centro de las Artes, en donde tiene el mismo problema, no sube. Entonces, hay que identificar en cada secuencia cuál es el carácter que me está causando el problema. Entonces, se identifica de manera inmediata. ¿No? O sea, es otra aplicación que sirve para la normalización, sirve para el análisis del Mark, sirve para la conversión. Hay un módulo que trabaja en asociación con Analytics que me hace todos los cambios, incluso me hace la conversión a RDA. Si yo encuentro dificultades en algún campo con alguna secuencia, se hace en automático el cambio. Es decir, una conversión a RDA se puede hacer, no exagero, para no exagerar, 15 días. De un catálogo de 300,000 registros. ¿No? Desde luego, todo lo que hay en la parte de ejemplares, pues es un tesoro, ¿no? Porque recuerden, cada ejemplar tiene 10, 20, 30, 40, 50 campos en donde me dicen fecha de adquisición, fecha del último préstamo, cuántos préstamos, cuánto me costó. Hay 20 o 30 designaciones de campo, pues simplemente lo que hago pues es llevarlo a unas tablas y ver qué me está diciendo. Por ejemplo, cuántas veces este acervo, esta sección, este sector, este tipo de material se ha prestado o no. Y de inmediato,
¿no? Bueno, lo hemos logrado realizar prácticamente con todos los estándares de la industria, ¿no? O sea, Analytics, ITMS Analytics no está sujeto a ninguna marca, está sujeto únicamente a datos y a estándares, ¿no? Bueno, rápidamente es lo que yo quería comentarles. Con muchísimo gusto podemos pasar a una revisión más a detalle, ¿no? Muchas gracias. Gracias, Federico.